Bienvenidos al nuevo estudio de Natural Portraits. Como ya os dije cuando os presenté la Sony a6600 y el nuevo ordenador, todavía quedaba alguna sorpresa más para este año. Y por fin, después de varios meses de trabajo, puedo presentar a toda la comunidad de Natural Portraits mi nuevo espacio para trabajar. Un espacio hecho a medida, totalmente práctico y que cubre todas las necesidades que tengo actualmente para grabar los vídeos del canal. Un auténtico sueño. Y es que, desde el nacimiento del proyecto Natural Portraits en el año 2016, todos los encuadres que habéis ido viendo a lo largo de todos los vídeos que hay en el canal son diferentes rincones y zonas de mi casa, como la habitación de mi hija, mi propia habitación, la cocina de mi casa y sobre todo mi salón. Y como sabréis todos aquellos que tenéis hijos y los que no los tenéis seguro que os podéis hacer una idea, con dos criaturas de 7 y 4 años corriendo siempre por casa, empezó a complicarse mucho el sacar adelante ciertas actividades relacionadas con el proyecto, sobre todo la grabación de los vídeos, que me veía obligado a grabarlos a altas horas de la noche cuando todo el mundo estaba durmiendo en casa. Por eso llegó el momento de dar el siguiente paso dentro del proyecto Natural Portraits y crear un espacio propio que cumpliese con todas las necesidades que el proyecto tiene actualmente. Y aquí estamos. Bien, lo primero de todo, ¿dónde he montado este espacio? Pues el nuevo estudio de Natural Portraits ya no está en mi casa, afortunadamente. El nuevo estudio de Natural Portraits lo he montado en una habitación de un piso que mi familia tiene vacío y que además tengo muy cerquita de casa. Ahora puedo grabar todos los materiales del canal en un mismo lugar a cualquier hora del día y en un lugar que está literalmente a 5 minutos andando de mi casa. Y lo más importante, sin que salgan mis hijos gritando por detrás. Aunque hay que reconocer que no todo ha sido tan sencillo como parece. Esta habitación en la que estoy estaba originariamente compuesta por 2 habitaciones separadas por un pequeño tabique. Así que lo primero que hubo que hacer fue tirar abajo ese tabique y tapar una de las puertas de acceso a una de las habitaciones. Después tocó evidentemente lo que toca en cualquier obra: desescombrar, arreglar molduras, enlucir, pintar. Vamos, lo que viene siendo una obra menor en toda regla. También tengo que mencionar que todo el trabajo que se ha llevado a cabo en este nuevo estudio se ha realizado por personas de mi familia que se han prestado a ayudarme. Ellos saben quiénes son y desde aquí mi agradecimiento a todos ellos, porque realmente sin ellos, sin su ayuda, este proyecto no hubiese sido posible o hubiese resultado mucho más caro. Así que muchas gracias. Y por último, con la obra terminada y con la habitación pintada quedaba uno de los aspectos más complejos, aunque no lo pareciese en un inicio. Muebles y decoración que siguiesen una misma línea estética y que además me permitiesen cumplir con los encuadres que yo buscaba dentro de este estudio. Como veis, he optado por una decoración minimalista de tipo industrial, principalmente basada en madera de pino natural, sin tratar, que genera un contraste que me gusta mucho con el gris oscuro de las paredes. El estudio se ha diseñado para que sea 100% funcional y que cada rincón de la habitación pueda generar encuadres estéticos para vídeos concretos o para secciones de algunos vídeos.
Por ejemplo, este sería el encuadre principal conmigo centrado en el fotograma y con el escritorio justo detrás de mí, con la lámpara y el ordenador. Este es otro de los encuadres que quería incluir en el estudio y que me resulta súper estético, justo al lado del escritorio con el ordenador en este lado y con la estantería justo detrás de mí con la placa de YouTube, además de esta iluminación que tengo alrededor de mí. Este encuadre además genera un punto de vista diferente al estar grabado con una distancia focal angular. Para ese tipo de vídeos más personales y reflexivos que a veces os subo al canal tenemos el sofá. Este sofá estaba olvidado en una de las habitaciones de la casa y la verdad es que está bastante hecho polvo y sucio. Cuando lo vi una oportunidad estupenda para generar este tipo de rincón dentro del estudio, así que lo que hice fue comprar una funda que generase un contraste con el gris oscuro de las paredes y de esta manera darle una nueva vida a este sofá. La verdad es que este es uno de los rincones que más me gustan dentro del estudio y estoy seguro de que va a dar mucho juego en los próximos vídeos que irán llegando. Y por último, la zona destinada a tomas de producto. Lo cierto es que esta zona es provisional. De momento tengo montado un palet sobre unos caballetes, de forma que pueda disponer de un mini estudio para grabar con comodidad esas tomas de producto que a veces introduzco en algunos de mis vídeos. Esas tomas antes las grababa sobre la tarima flotante de mi casa y a partir de ahora van a tener un aspecto similar a este. Esta superficie de palet junto con el resto de elementos que hay dentro del estudio creo que me van a dar juego para generar tomas y encuadres bastante estéticos. Sin embargo, esta zona la dejo también reservada para la colocación de un segundo escritorio en un futuro si es necesario, porque el proyecto Natural Portraits es un proyecto en continuo crecimiento, a pesar del maltrato que estamos recibiendo muchos creadores de contenido por parte de YouTube. Pero cabe la posibilidad de que en un futuro no demasiado lejano tenga que haber aquí en este espacio otra persona trabajando conmigo. Y por último, el tratamiento acústico de la habitación. Bueno, realmente no es un tratamiento acústico como tal, sino simplemente una serie de paneles acústicos que he comprado y que he distribuido por las paredes de la habitación. Y es que este estudio, esta habitación, tiene mucha reverberación, porque es una habitación que no es demasiado grande y que además tiene un gran ventanal en uno de sus lados. Me parece que estos paneles quedan bastante estéticos y si además me ayudan a reducir notablemente el nivel de reverberación en la habitación, pues mucho mejor. Y amigos, este es el nuevo estudio de Natural Portraits, un lugar en el que a partir de ahora voy a pasar mucho tiempo. Sobre esto, y porque estoy seguro que más de uno me lo va a preguntar, este estudio de momento es solamente un estudio de grabación. La edición de los vídeos seguiré haciéndola en mi casa. Por eso, justo detrás de mí tengo montado el ordenador portátil y no tengo el nuevo ordenador que os enseñé hace algunas semanas en el canal. Como muchos de vosotros sabéis, actualmente compatibilizo mi trabajo habitual con todo lo relacionado con el proyecto Natural Portraits y los vídeos los tengo que editar durante la noche, por eso me resulta más cómodo seguir haciéndolo en mi casa. Pero ahora ya dispongo de un espacio propio donde poder desarrollar todo lo que envuelve al proyecto Natural Portraits si finalmente se convierte en mi trabajo principal. Amigos, realmente estoy súper contento, súper feliz de haber dado este paso crucial dentro del proyecto Natural Portraits y de poder traeros esta semana este vídeo. Espero que este paso suponga un salto de calidad enorme y aporte dinamismo a los vídeos del canal, algo que creo que les hace falta desde hace mucho tiempo. Espero que os haya gustado cómo ha quedado el estudio y lo que habéis visto, y que sobre todo, entre todos, consigamos sacarle el máximo partido a este espacio. Como siempre, ya sabéis que me podéis dejar vuestros comentarios y vuestras sugerencias en los comentarios. Estaré encantado de leeros. Y amigos, hasta aquí llega este room tour que os he hecho esta semana del nuevo estudio de Natural Portraits. A partir del próximo domingo volvemos puntuales hablando sobre lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, pero a partir de ahora, desde este nuevo espacio. Nos vemos el próximo domingo aquí en Natural Portraits. Adiós.